En el mismo pacto había otra señora. Ya es la hora, vamos a empezar. Señor, queremos darte gracias. Te disfrutamos y también entre nosotros. Bendícenos a todos, a quienes nos acompañan a distancia, a todos los que amamos, y permite que todas las cosas vayan caminando bien en la vida de cada uno, por favor. Que aprovechemos este rato, sobre todo con tu fragante presencia, y así incluso divertirnos, disfrutar en la reflexión y sobre todo nuestra presencia. Gracias, Salvador, por el nombre sagrado. Amén. Bien. Estamos en Gálatas capítulo 5 y obviamente tendremos que ir avanzando en los versículos porque nada más estábamos en el 5.1. Ahora, la razón de estar trabajando libros de ética y sobre todo este autor, ahorita la voy a explicar, es porque vamos a decir que a partir de aquí todo el trabajo va a ser ético. El resto del Nuevo Testamento es una ética. Claro, es una ética paulina, en progreso, hacia las iglesias locales, pero muy perfectible porque va a ir dando las pautas de esta ética. Fromm diría una ética autoritaria, que es ahorita lo que vamos a desmenuzar. Y eso es el Nuevo Testamento. O sea, si decimos ¿qué es el Nuevo Testamento? Ok. Son 4 biografías. Es un libro histórico, muy típico, muy particular, porque es una historia no repetible, pues lo usual es que la historia se maneje por ciclos y en cierto ciclo hay una repetición, no idéntica, por supuesto, pero es que es en espiral. Vamos, me explico mejor. El estudio de la historia es una ciencia en espiral, ¿sí? Tiene su avance, entre comillas, que avance no quiere decir progreso, solo quiere decir cambios, pero siempre arrastra. Y el libro de Hechos no es en espiral, el libro de Hechos es un círculo, ¿sí? Un periodo apostólico, por eso es una historia mística, vamos a decirlo de esa manera. Su término correcto es apostólico, pero para que me pueda explicar es una historia mística. Pero a partir de esto, del problema legal y del problema de gracia, pues todo el resto del Nuevo Testamento va a ser ética. De hecho, Romanos, que es la continuación de Gálatas, Gálatas es el anteproyecto y Romanos es el proyecto, es 100% ético, 100% ético. Y no inicia, a diferencia de Gálatas, con esta controversia sobre el aspecto legal y de gracia, sino empieza sobre la ética, pero agarra 2 carriles, agarra la ética judía y agarra la ética cristiana. No que las
confronte necesariamente, sino que las explica y por qué una es superior a la otra. Y así se va a ir por el resto del Nuevo Testamento, porque Pablo escribe la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Y quiénes las complementan? Pedro, Juan, Santiago, Judas, no están haciendo más que ethos, están haciendo ética. Ahora, antes de desarrollar más versículos, vamos a entretenernos un poquito en Fromm. Ahora, como ya se han dado cuenta y quienes ya hemos compartido en años previos un quehacer parecido, yo en este momento puedo darme cuenta por qué no seguí con la academia. José Alfredo cantaba que 4 caminos hay en su vida. En el mío había 2. O era la pastoral o era la academia. Y viví hasta cierto punto frustrado algún tiempo porque no fue más la academia que lo pastoral, sino al revés, fue más lo pastoral que la academia. La academia es ahora un porcentaje menor, aunque en la pastoral pues tiene que haber eso, pero no es al revés. Y pude descifrarlo porque, si ya se dieron cuenta, yo soy un ilustracionista. La ilustración es un concepto filosófico. Me definiría como un teólogo neoevangélico progresista y, entre paréntesis, ilustracionista. Ya sabían esto de teólogo neoevangélico, lo hemos hablado mucho, contra el fundamentalismo, etcétera, y progresista en el sentido de al rescate del impulso original y de las reformas europeas y que nos dan origen como denominación bautista, no quedarnos allí, sino hacer un desarrollo ulterior de eso, ¿no? Pero lo de ilustración es por el énfasis en la razón. Como se han dado cuenta, el énfasis muy fuerte en la cuestión racional. Por eso me doy cuenta que no seguí en la academia. Si he seguido en la academia y no en la pastoral, yo me pierdo. No digo que hubiera acabado liberal, pero sí hubiera estado yo muy distanciado de una cuestión espiritual y estaría mucho más en la cuestión académica. O sea, iría a la iglesia, pero no fungiría como pastor, y quizás el ir a la iglesia implicaría muchos antagonismos a la vida de iglesia. Entonces, entiendo ahora por qué se me cortaron esas alas y aterrizo en la pastoral, porque en la pastoral, dice el apóstol Pablo, Jesús me constriñe, o sea, me atrapa a estar en una dependencia de él y no de la razón, porque el ilustracionismo es una tendencia a la razón, o sea, todo racionalizado. Por ejemplo, mi trabajo bíblico es así, los textos. Entonces, entiendo hoy eso. Ahora, yo hoy no digo que sea malo, pero sí es bueno en el sentido de agarrar todas las herramientas a nuestro alcance. ¿Por qué no estoy yo como en un instituto típico nada más agarrando estos versículos o recomendándoles un libro cristiano que hable sobre un autor dogmático, fundamentalista o pietista, más pietista, que desarrolle estos versículos y los explique así pajeramente? Bueno, pues por lo mismo, porque son medio encimita, y a mí me gusta escarbarle más. Y por eso, antes de seguir con estos versículos, vamos a hacer una botana de Fromm y pellizcarle aquí y allá de algunos conceptos que está manejando hasta este momento, pero realmente hasta el final es donde vamos a estar satisfechos con la botana, con su epílogo, ¿no? Entonces, ¿el hombre es bueno o es malo, no? Bueno, nosotros tenemos, por supuesto, una respuesta, ¿sí? Pero en base a cómo desarrolla toda su disertación, vale la conclusión como la maneja, porque hay distintas éticas. Les explicaba la vez pasada
a grosso modo la situacional, la regional y la que llamo yo convencional, pero él desglosa a detalle, pues otras, como acabo de hablar, de la autoritaria, ¿no? Y pues, si ya están leyendo su libro, Ética y Psicoanálisis de Erich Fromm, pues sí tengo que entrar a hacer ciertas explicaciones de algunos conceptos para que sean más legibles, ¿sí? Sobre todo cuando entra esta cuestión de descifrar el corazón del hombre, de donde él queda trunco, porque para descifrar el corazón del hombre lo que nos hace falta es la revelación. Es decir, la revelación divina, ¿verdad? Que diríamos que es la única, pero al final existen muchas otras herramientas subordinadas a esta. Incluso, alguna vez, hablándolo con Pera y hablando de que todas las disciplinas están interrelacionadas, hablábamos de que en la música, por ejemplo, en el periodo clásico, estos autores, Beethoven, Bach, Mozart, Tchaikovsky, todos, tuvieron un periodo, pues, ¿sí? Algunos no son muy cercanos, pero vamos a decir que son contemporáneos de modo general, ¿no? Y hablábamos de que eso también fue divino, o sea, en un momento dado surgen estos cuates y se arrancan con sus piezas extraordinarias que hasta hoy día, ¿verdad? Aunque continúa la música clásica. Y hay autores hasta mexicanos, ahora que estuvo de moda lo de la independencia, se estuvo tocando mucho esta pieza que se llama, ayúdame, Pera, Guapango, que es preciosa también, es de un autor mexicano y es muy bella, pero no es de este periodo. Y decimos, bueno, es que también, pues eso es una manifestación de la gracia de Dios, abriéndoles el cerebro a estos cuates y que pudieran hacer esas piezas tan hermosas. Bueno, entonces, poniéndolo en todas las disciplinas, los pensadores, aún los ateos, pues también yo veo la mano de Dios en su razonamiento, que nos puede servir como muletas para comprender mejor nuestro mundo. No es desecharlo. Una de las cuestiones que hace el fundamentalismo, por ejemplo, es desechar toda la ciencia. Llegan al punto de decir que no hubo evolución y la creación es evolutiva, nada más por esto, ¿no? Como está escrito en el primer yom, en el segundo yom, en el tercer yom, pues eso es una evolución. Ahora, es distinto a decir que venimos del chango. Son cosas diferentes. Yo no voy a decir que venimos del chango, pero sí voy a decir que hay una creación evolutiva. Pero luego se confunden los términos y vienen los malos entendidos. Pero, por ejemplo, negar que hubo dinosaurios, pues es una verdadera barbaridad. Están los fósiles, bueno, pues el mismo petróleo no es otra cosa que la extracción del sedimento animal, ¿verdad? En las distintas capas geológicas de la Tierra y todas esas cuestiones. Bueno, entonces, el fundamentalismo llega a ese punto. Y bueno, igual la astronomía y otras ciencias. Fíjense, primero la astronomía era hermana gemela de la astrología. Caminaban juntas, de hecho era una sola. Después se desprende como ciencia la astronomía y deja la astrología como superstición. Pero yo digo, como vimos en Kuhn, la ciencia también evoluciona y yo no puedo desprenderme de ese hecho ni de caminar con ella. Por ejemplo, me gusta mucho cómo empieza Fromm con citas de Buda, de Lao Tse, de Platón, pone a Oseas, a un inspirado, inspirado ya sabemos lo que es la inspiración, uno que recibe una verdad divina de parte del único Dios, ¿verdad? Pero también pone a Spinoza un panteísta, ¿no? Y Spinoza del siglo XVII, con su idea de que todo es abstracto, y en este abstraccionismo, pues Dios está impregnando todo, de tal manera que todo llega a ser Dios. O sea, digo, no voy a agarrar eso como una verdad, pero sí voy a agarrarlo como parte de un elemento que me ayuda a comprender más mi mundo. De eso es de lo que estamos hablando, porque si vamos a hablar de ética, y vamos a hablar de ética judío-cristiana, y vamos a hacer aplicaciones, que ese es el chiste de este estudio, hacer aplicaciones de esto, pues yo quiero hacerlo con razón, no nada más
con lo que denomina Fromm la ética autoritaria, que es clásica en las iglesias. Haz esto, no hagas esto, si haz esto, no haz esto, eso está bien, eso está mal. Bueno, aquí entramos al proceso revelatorio. También vamos a encontrar en la revelación cosas muy claras, no negociables, sobre lo que hemos llamado moralmente indiferente y lo moralmente importante. Pero dentro de lo moralmente importante, tendremos que concluir alguna ética situacional, alguna ética regional y alguna ética convencional. ¿Y en cuál nos paramos? Ahora, con el ejemplo que dábamos para terminar la clase pasada, Éxodo 20 no dice no matarás. Éxodo 20 dice no asesinarás. ¿Por qué se traduce no matarás? Porque el verbo es matar, pero la intensidad del verbo, como está en la gramática hebrea, lleva a una acción de mucha premeditación, alevosía, planeación, estrategia, intención, dolo, ¿sí? Y eso ya se llama asesinato. Si me puedo explicar, y aquí es donde va a ser muy interesante y va a valer mucho esta cuestión de la ilustración, el conocimiento y razonar. Va a haber un momento, nos vamos a encontrar con un Pablo que va a decir que usa su testimonio como mejor le conviene. ¿Pueden asimilar esa frase? Estamos diciendo nosotros que nuestra clase, nuestra reflexión, no es de primer año. O sea, en una dominical, a mí me daban una cosa totalmente ajena, ¿no? En un seminario, igual, se dan otras cuestiones. Pero ya estamos hablando de una cuestión un poquito más arriba, donde la convicción procede de tu formación, no nada más de una imposición de contenidos. Y cuando dice el apóstol, manejo mi testimonio como mejor me conviene, el ejemplo era que con la gente legal cumplía leyes. No, sí, pues aquí está escrito, lo vamos a ver, está en Corintios, dice, me hago a los de la ley y circuncida. Teniendo su tesis, vamos a ver, la circuncisión no es nada. Entonces decimos, ¿hay trampa? Y eso es lo que hay que contestar, pero con argumentos y con tecnicismos. No vamos a decir trampa o no, vamos a ponerle nomenclatura, vamos a decir ética, vamos a decir ética autoritativa, ética humanista, o sea, vamos a poderle poner etiqueta, que es lo que quiero, ¿sí? No quiero que leamos el Nuevo Testamento a lo tarugo, quiero que leamos el Nuevo Testamento comprendiendo la revelación y con la capacidad de ponerle etiqueta a lo que se desprende de la revelación para nuestra aplicación. Pero dice Pablo, y a los que no están sin ley, como si yo no tuviera ley. ¿Qué tanto dice allí? ¿Hasta dónde va ese yoyo que avienta, que parece que va a pegar en la pared, pero tiene cuerda y regresa, porque dice, pero no como si no estuviera sujeto a Cristo? Ahí pone un paréntesis, ¿no? Pero es un yoyo que avienta hasta dónde va a pegar, qué tan lejana está la cuerda. Yo les voy a comentar algunos ejemplos dentro del pastorado, pero más adelantito, donde he tenido que hacer eso, pero son operaciones quirúrgicas donde estás abriendo, ahorita que vamos con un fisioterapeuta, o un cirujano que abre y ve los nervios y ve cosas, que dice, tengo que arreglar algo, pero no mochar otra cosa, que arreglo algo y mocho sin querer otra cosa y lo dejo como como aquel que hoy dice, San Quilmitas, ponme las dos manos iguales y sale de la oración así, ¿no? Entonces, con mucha ciencia, pero sobre todo a la luz de la tesis monumental, cada uno esté convencido de su propia mente, ¿no? Pero no lastimes al hermano débil. Entonces estamos haciendo muchos equilibrios, ¿sí? Bueno, pero vamos a materia. Por eso cita a Buda, pero fíjese, al final es humanista, el hombre es el centro, y nosotros decimos no, Dios es el centro, pero vean, dice,
Sean como una lámpara para ustedes mismos, sean su propio sostén. Agárrense de la verdad que existe en ustedes, porque son su única lámpara. Está diciendo lo que acabo de decir, pero de otro modo. Yo lo estoy diciendo del modo donde Dios es el rey, y aquí está diciendo como que el hombre es el rey. Dice Lao Tse, las palabras verdaderas siempre parecen paradójicas, pero ninguna otra forma de enseñanza puede ocupar su lugar. Ah, caray. Platón. ¿Es el libro, Arturo? ¿Es el libro que es el que... Entonces está en el prefacio, está en el principio. Sí, yo creo que lo traen todos. La primera página. Después de las impresiones. Dice Platón, ¿quiénes entonces son los verdaderos filósofos? Aquellos que son amantes de la visión de la verdad. No de la verdad, de la visión. ¿Sí? Visión humana. Humanista, sí. Oseas, me gusta que meta a un escritor sagrado. Ahora, Fromm es judío. Y va a citar a judíos. Cita mucho a Spinoza, judío. Cita mucho al maestro Eckhart, judío. Los de iluminación alemana, los idealistas, mejor dicho, los idealistas alemanes, ¿verdad? Con un despertar intelectual extraordinario, como los músicos. Beethoven no era cristiano, o quién sabe, pero decimos que no era cristiano, pero qué bella música. Maestro Eckhart, Spinoza, no fueron cristianos y no lo fueron porque voy a decir mis conclusiones después de ellos, pero qué bella manera de razonar. Claro, su meta no es Dios, es el hombre, pero su camino de razón es prodigioso y por eso, bueno, Fromm los emplea, ¿no? Oseas, mi pueblo se destruye por la falta de conocimiento. Rechazan el conocimiento, yo también te rechazaré a ti, le dice Dios al profeta, ¿no? Pero bueno, está hablando de la necesidad de la razón. Y luego cita por último al panteísta Spinoza. Y por eso digo panteísta, lo subrayo, donde él dice que Dios es todo. Pero dice, si el camino que como yo he mostrado conduce hacia arriba parece muy difícil, puede no obstante ser hallado. En verdad debe ser difícil, puesto que raras veces es descubierto, pero si la salvación se encuentra al alcance de la mano y puede ser descubierta sin gran esfuerzo, ¿cómo puede ser posible que casi todos la hayan desdeñado? Mas todas las cosas nobles son tan difíciles como raras. No dice otra cosa más que cesear es un ejercicio difícil, pero que vale la pena. Sí, dice cesear, o sea, cranear, o sea, pensar. ¿No molesta a mis hijos? Es por la comarca. Ah, ok, pero estamos bien. Ah, ok, cualquier cosa que incomode, mientras no sea yo. Ya cállate. Bueno, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, empieza este humanista, pensador, que me gusta. Cualquiera que me desafíe a cesear, me gusta, ¿no? Este empieza en su prólogo diciendo, sutilmente, fíjate que la neurosis también es un componente ético. Es decir, y por eso es psicoanálisis, y va a hablar de personalidad y carácter, va a decir, pero ¿saben qué se me estaba pasando? Adrede de esto. Vamos a hacer un paréntesis aquí de Gálatas. En Mateo 5:48 hay una expresión que ha sido realmente, ¿cómo les digo? Bueno, es que no es la única. Hay tantas expresiones bíblicas que han sido
¿cómo puedo decir? Que no suene feo. Maltratadas. Ándale, maltratadas. Mateo 5:48. Sean perfectos como su Padre es perfecto, ¿no? Nos deja un verdadero problema. Sean ustedes telios, como Patiro en los cielos, telios es. Telios. Telios. Telios es una proyección. De hecho, telio es una palabra que se emplea para lo que nosotros usamos: televisión, teléfono, telecomunicación, telescopio, todo eso. ¿Qué es telio? Lo que va para allá. Lo que va para allá. Entonces está diciendo Mateo: vayan ustedes en ese camino como Dios, y aquí es donde me gusta. Sigue en ese camino. Nosotros, fundamentalistamente, porque es nuestra extracción, todos venimos de dogma. No hay quien no venga, como muchos cristianos no vienen del catolicismo, muchos cristianos venimos del dogma. O sea, muchos católicos nos convertimos al cristianismo, pero en el cristianismo muchos fuimos convertidos en dogma. Entonces tenemos que convertirnos del catolicismo al cristianismo, y del cristianismo reconvertirnos del dogma, que es lo que estamos haciendo nosotros en esta desintoxicación llamada desmitologización de tantos conceptos dogmáticos que traemos, ¿sí? Bueno, entonces, ese telios, y ahorita lo voy a manejar por lo siguiente. Fromm tiene otro libro, bueno, tiene muchos, ¿verdad? Que se llama El arte de amar. En el arte de amar, él maneja varios amores, ¿sí? Que les decía el otro día, que es lo que no me gusta, porque hace estas clasificaciones, gracias mi niña, de un amor de un tipo, amor de otro tipo, amor de otro tipo, y yo lo manejo más al Nuevo Testamento, que el amor lo engloba todo, pero está bien su clasificación porque nos ilustra. Pero lo que me gusta mucho que maneja Fromm es que dice esto: el hombre al final llega a ser autosuficiente e independiente, y lo pongo así porque eso nunca se llega a dar, pero es una manera de expresar que dependía del amor materno que cobija y dependía del amor paterno que disciplina, hasta que el hombre llega a ser padre. Y que cuando llega a ser padre, se desprende como el cohete de las cápsulas que lo van aventando, de esa necesidad, porque lo genera. De hecho, tiene otro libro que se llama Y serán como dioses. Me gusta mucho también porque allí está hablando del desarrollo, del crecimiento del hombre, etcétera, etcétera. Pero bueno, estando en esto del amor, él dice, llega el punto en que el hombre sano, que es un concepto que maneja Freud, y él usa mucho a Freud, dice, el hombre sano se desprende de la necesidad del amor materno como del amor paterno porque ya creció. Vamos a ponerlo así de simple. Entonces, lo que yo les estoy diciendo en este momento, con esto de Mateo 5:48, es que nuestra maduración como discípulos tiene que llegar a tal momento que no vamos a depender de nadie más, para elaborar nuestra ética y estar diciendo como Fromm, usando las palabras freudianas, sanos, nosotros vamos a ser autosuficientes. Ahora, entiendan esta autosuficiencia, como diría el apóstol Pablo, no separado de Cristo. ¿Eso es subjetivismo? ¿Lo que dice acá? No, el subjetivismo es otra cosa, pero ahorita vamos a ir para allá, mi Turo. Pero el hombre, pero Turo piensa, me gusta. Es como que eso que está diciendo caía en esa definición que yo vi, porque el empezar a leer esto me ha obligado a ver los conceptos, porque no es tan sencillo como tú decías.
Sí. Pellón, No es algo tan simple. No es que es relativismo o subjetivismo, objetivismo, Vale. relativismo ético, Ajá, relativismo ajá. bíblico. Ajá. Bien, Turo. Excelente. ¿Dónde los has buscado? ¿Diccionario? Pues, ¿En Google? en Google y en un diccionario bíblico, pues, Bien. Entonces déjame recomendarte otro libro. Manual de Historia de la Filosofía, de Herder, editorial española. ese es un diccionario que Es un compendio histórico de todos los filósofos, de todas las doctrinas filosóficas. Sí, Manual de Historia de la Filosofía. La editorial es Herder. Es un librazo, ¿eh? Y vienen todos los conceptos, y vienen todos los filósofos, y vienen todas las doctrinas. Es una maravilla. Yo lo estoy volviendo a leer de vuelta. Y sí, va a emplear todos los términos. Te felicito, Turo. Qué bueno. A mí me gusta compartir con quienes no se quedan nada más con la clase, sino afuera le siguen buscando. Excelente. 10 de calificación. Bueno, ¿en qué estaba? En que uno mismo, pero aquí es donde manejamos el teísmo, manejamos el cristianismo. Nunca pierdo mi dependencia de Dios, ahí está el chiste, mi suficiencia en Cristo, vamos a decirlo así. Pero me va a hacer autosuficiente en el sentido de no depender de las posiciones dogmáticas, supersticiosas, que me hacen vacilar sobre mi toma de decisiones. Estamos aquí diciendo, regresando al segundo punto que rastreamos de nuestros contenidos, nuestros principios, el sacerdocio del creyente. El auténtico, diría yo, sacerdocio del creyente. Eso es una maravilla, muchachos. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces siguiendo, qué bien todo. Siguiendo, estamos diciendo, a la luz de Mateo y de Fromm, imagínense nomás, estamos usando Fromm como comentarista bíblico, que no lo es, ni mucho menos. Estamos diciendo entonces, desarróllate tú mismo hacia el desarrollo idealista de la divinidad, en tu capacidad de toma de decisiones, y estamos hablando éticas. Nunca vamos a perder de vista la revelación. O sea, esa es nuestra base, el impulso original. Pero sí vamos a tener la suficiencia de nuestra toma de decisiones. Estoy diciendo, la toma de decisiones de Turo no va a ser la mía, necesariamente, o la de Fer, pero nuestra hermandad no está dañada, porque llegamos al punto de maduración donde podemos vivir con eso. Y no sucede lo típico y tradicional en las denominaciones, que tienes que tener la misma idea, porque si no, entonces ya estás mal visto. Y entonces es lo que llama Fromm como la neurosis en la ética. Que yo te diga cómo tienes que vivir es neurótico. Porque entonces, como sigue manejando su material, muchas cosas traes que no sabes de dónde vienen, pero son contaminación. O como diría Freud, no son sanas. Es el autoritario. Vamos para allá, ¿sí? Él maneja, empieza en su esbozo lo humanístico contra lo autoritario. Me gusta, ¿no? Y dice, una de las cuestiones básicas es saber qué clase de autoridad tenemos. Ahora, muchachos, va la pregunta. ¿La Biblia es una ética autoritaria?
Sí. Pero ¿por qué deja de ser autoritativa? Porque yo ya estoy dándole un rasgo de que pierde un carácter ahí. Libertad de pensamiento. Cada quien decide si lo debe ser. Porque Dios nos deja tomar esas decisiones ¿cómo me explico? En nuestra relación con Él. Muy bien, los tres contestaron perfectos, pero ahora mi pregunta es esta. ¿Y sobre lo moralmente importante? Ahí sí es autoritario. Bueno, ¿y por qué pierde su carácter autoritativo? Lo moralmente importante. Ajá. Porque somos pecadores. ¿Por qué? ¿Qué? Buena respuesta. Porque no tenemos la capacidad de seguir en la línea que Dios quiere. Han contestado muy bien, pero déjenme darles una oferta más. Sí, tú. Por las distintas épocas que nos toca vivir, acá están los factores externos, Ajá. que se presentan en diferentes épocas. Y eso está más cercano a lo que es el subjetivismo. Pero en este momento, si yo continúo con la lectura de Gálatas 5, y dice, estamos en el 1, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no caigan en la trampa, ¿sí?, de la esclavitud. Y dijimos, la esclavitud es lo legal, pero también dijimos, apoyándonos en Kuhn, son los paradigmas. Y una manera de entender paradigmas son las tradiciones. Entonces, no solo es la cuestión legal, sino es la cuestión tradición de lo que es lo legal, el paradigma, los dogmas, sí, la forma que ha manchado el fondo o lo ha rodeado. Pero está diciendo en el 2, yo te doy esta tesis, si te circuncidas, de nada te aprovecha Cristo. Ah, caray, ¿de qué estás hablando? Y otra vez dice en el verso 3, a todo el que se circuncida, que estaría obligado a guardar toda la ley. Y luego dice en el 4, de Cristo se desligan los que por la ley se justifican, de la gracia caen. Sopas. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Recuerden que aquí hay una cuestión capciosa. La circuncisión no es mandamiento. No, es una costumbre ética. Es una señal. Es un pacto. Pero es una costumbre. Es una señal de un pacto. Sí, es etos, es 100% etos, pero no es una cuestión legal. Pero él lo maneja como legal. Aquí es la cosa. Porque ellos lo habían hecho legalista. Sí, no es un mandamiento, es una manifestación de que estoy en el pacto, pero se convierte en un aspecto legal. Entonces ya me van a entender mejor. Cuando digo la escritura, no nos desprendemos de ella, no somos humanistas, estamos supeditados a su autoridad. Y decimos, es una ética autoritaria, pero yo le estoy dando un rasgo donde digo, pero no es autoritativa. ¿Qué es la diferencia en este juego de palabras o de sí, pero se dice, es esa semántica que autoritaria establece un camino y autoritativa es que no te da opción a salirte del camino. Pero yo estoy diciendo, una cosa es ser autoritaria y otra cosa es ser autoritativa, y la Biblia no es autoritativa. Y ahorita contestaron muy bien, es que somos pecadores, es que tenemos la capacidad de obedecer, etcétera. Pero entonces déjenme generar el motor. ¿Qué tipo de motivación habría en una ética autoritaria como la Biblia que no la hace autoritativa? La motivación interna. Sí, exacto. El amor a Dios. Exacto. Eso es lo que nos pone a nosotros en otro valor que no tiene Fromm de la ética autoritaria. Por ejemplo, un ejemplo de ética autoritaria que viene de Dios es, por decir, no adulterarás.
no te embriagarás. Ujú. Eso es autoritario, o sea, Ujú, no tiene ujú, vuelta de hoja. ujú. Pero hay otras cosas que es donde entra lo moralmente indiferente, que la gente lo ha hecho autoritativo y lo convierte así en un dogma. Baile es malo, Ajá. es malo. Sí lo es, pues, pero no te deja la libertad de una decisión personal. ¿Estoy correcto o no? Sí, pero vamos a profundizarlo más y hablamos exactamente de la razón. ¿Dónde autoritativa en una declaración moral importante como no adulterarás? Y, ¿Dónde y- entra y acaba, que no es autoritativa? ajá, y acaban de decirlo, la clave es la motivación. Ajá. ¿Dónde, y aquí es donde estamos profundizando nosotros, dónde la Biblia deja de ser autoritativa para convertirse en autoritaria sobre una posición tan clara como no adulterar, que es el ejemplo que estamos usando? Por el daño que nos hace y que hace a los demás. Esa es una consecuencia, pero la razón de obedecer, vamos a decir, ¿por Con qué? amor a Dios y a lo que me manda Él en la Escritura, de amar a mi... Entonces estamos diciendo, en la ética de las iglesias, y voy a decir iglesia en singular por describir a todas, y no solo en este tiempo, sino vámonos desde las reformas europeas, desde 1700 hasta hoy día. Dense cuenta de una cosa, muchachos. La ética autoritaria se convierte en autoritativa cuando se obedece, y el apóstol lo va a decir aquí, ¿no? Dice en el 6, en Cristo ni la circuncisión vale ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. La Biblia es autoritativa cuando no adultero, porque obedezco. Y no me estoy dando cuenta que estoy de vuelta en el plano legal. Miren, si me estoy explicando, nosotros habíamos entendido bien que hay dos posturas morales. La ethos es la costumbre y la moral son los valores dentro de la costumbre. Y habíamos entendido muy bien que la posición moralmente importante son las cosas que Dios dicta y que no hay negociación. Y las moralmente indiferentes son donde Dios nos dice, esto no, me deja a mí la capacidad de decidir. Esto está bastante claro. Pero ahora estamos andando en esto, estamos diciendo sobre lo que Dios moralmente importante establece que no. También hay división y hay una autoridad que no tiene que ser autoritativa. Y lo que estamos diciendo en este momento es, yo pierdo mi carácter de obediente cuando lo convierto en un aspecto legal per se. Es decir, dice la Biblia que no adultere, pues no adultero, charros, y me encantaría, ¿me explico? Pero lo otro es, dice la Biblia que no adultere, con gusto no lo hago porque te amo. Es más, podrías hasta ni pedírmelo. Y esa es la pequeña gran diferencia que Fromm, usando al maestro Eckhart, usando a Spinoza, a Freud, a todos los que quieran, no le alcanza, porque es humanismo y el humanismo siempre se queda sin un peldaño extraordinario, que es lo místico, lo espiritual, la presencia de Dios en tu vida. Entonces estamos llegando nosotros a un terreno que no habíamos explorado y que lo estamos explorando ya en nuestro discipulado. No vas a obedecer por obedecer. Vas a obedecer porque amas. Y eso te llevaría a que quizás ni estuviera revelado. Ahora, no porque no necesitemos la revelación, pues a fuerza que la necesitamos, pero si estábamos en segundo año, pasamos a tercero, a cuarto, a quinto, y es lo que acabo de decir. Ya no necesito el amor de la mamá que me arropa, ni del papá que me ordena, sino yo, ya mi toma de decisiones éticas sobre mis valores llegan a un axioma superior. Y es a lo que va a entrar Gálatas 5. Y de ahí nos vamos a ir por todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué obedezco? Ni siquiera porque está escrito. Porque amo. Ni siquiera porque me lo pide. Pero ahí caemos en otro Deja besarte. Espérame. Antes de que lo digas, deja besarte. ¡Bravo, Turo! ¡Sácalo! Viene. Yo amo a Turo.
El no adulterar me separa un poco de Dios. Me separa un poco de Dios. Perdón, el adulterar me separa de Dios, porque está establecido que es un pecadazo. O sea, Sí. el no adulterar me acercaría, entonces es legalismo también, pues ahí. Bien, bien. Me brinca todo peldaños. Sí, pero vamos a ir descubriendo en nuestra formulación ética los valores que te hacen crecer sin que te crezcas. ¿Me expliqué? La reflexión, el conocimiento, la ilustración, te desvía tú. Está escrito, voy a parafrasearlo, cuidado, dice la Biblia, el amor edifica, el conocimiento envanece, ¿no? El conocimiento te pierde, en un momento dado te pierde. Puede llegar el punto en que con nuestra reflexión y decisión y nuestra toma de decisiones por los contenidos, nos hagamos independientes. ¿Sí me estoy explicando? Pero el valor aquí Es que más va a ser siempre la dependencia, a pesar de que tenga una capacidad de razonar y de tomar decisiones y de ajustarme a la verdad, usando a Freud de la manera sana. ¿Sí? Sí, porque tienes razón. Al final, viéndolo humanísticamente, toda ética es autoritaria. Pero aquí lo que queremos desprender es la motivación. ¿Qué clase de motivación te está moviendo? Por eso dijimos, incluso puede ser que no estuviera revelado. Pero entonces, ¿qué? ¿Serías como Dios, teniendo la capacidad de discernir entre el bien y el mal? Por eso necesito la revelación. Pero no esta como una herramienta para sentirme capaz por mí. Porque al final, si yo puedo descifrar todo y quedarme con mi razón como mi bastón, entonces ya me desprendí del misticismo, de la dependencia de Dios. Bueno, vamos a entrar a una cosa que Fromm llama más adelante enigma. Y ustedes van a entenderlo mejor con la palabra compañera en la teología. En teología les he dicho misterio. Y les he dicho muchas veces, el teólogo adecuado, el teólogo equilibrado, más de las veces va a decir es un misterio, porque pues no puedo entrar a la mente de Dios. Bueno, en filosofía se va a usar el término hermano, enigma, que al final está diciendo lo mismo. Al final, y a lo mejor me empiezan a querer aventar de pedradas, vamos a tener que llegar a conclusiones enigmáticas. Ok. Pues sí. Pues sí. No vamos a saber qué. Son misterios. Pues sí. Pero, Es que les estoy diciendo, pero si vamos a llegar, pues no importa. pero ¿hasta qué punto? La cosa es llegar. Pero el caso es llegar. ¿Hasta qué punto es? No, es un carro echándose para atrás. ¿Hasta qué punto es mi razón? ¿Hasta qué punto es la revelación? ¿Hasta qué punto es mi motivación externa? ¿Hasta qué punto es mi motivación interna? ¿Hasta qué punto es mi crecimiento como discípulo? ¿Hasta qué punto es el dogma? Vean el crisol de cosas que tenemos y entonces ya usaría el lenguaje que está usando Freud y de neurosis para nuestras conclusiones éticas y nuestros valores. Miren, es muy simple. Vamos a poner ejemplos. Pensemos en nuestros seres queridos. Piensen en el familiar. Piensen en el familiar que más les estorba. Puede ser hasta político. Yo tengo los míos. No los vamos a decir porque, pues, como dijo tú hace 8 días, pues, no que salga a nivel nacional. pero tenemos familiares que nos estorban. Piénsenlos. Ahora, piensen por qué nos estorban. Y entienden estorban, no me molestan, me sacan de onda, no me entienden. O sea, ¿no?
Piensen ahora por qué me estorban. Y vean el punto. Es etos. Es etos. Su etos estorba mi etos. Y el punto es, yo estoy bien, ellos están mal. Y entonces tengo que decir, tengo que ver su etos. Y en el lenguaje formiano, tengo que ver su neurosis como yo tengo que ver la mía. Está como los locorados, ¿no? Ellos son los raros y los locorados dicen, no, ellos son los raros, nosotros estamos bien. Bueno, ilustra muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Alrededor de ti, todos están mal. Pero alrededor de ellos, ¿yo qué tan mal estoy? ¿Sí? Ay, Ya. son los 50 minutos de la clase. Bueno, tenemos que ser obedientes a nuestra disciplina. Turo, te felicito. Te felicito tú. Te felicito. Yo no creí que a estas alturas me neuronas por él. Te voy a decir algo, Turo, y a todos. Es muy probable, es posible, pero es poco probable que le lleguemos a padecer Alzheimer, ¿eh? Por este ejercicio. Sí, no sé. ¿Ok? Ok, quedamos pendientes. Todavía estamos en descifrar muchas cosas, pero bravo, muchachos. Me gusta mucho su participación, su entusiasmo y sobre todo que estamos profundizando. Sigan así. Eso me motiva a mí mucho. Esto es lo que más me gusta en la vida. Y bueno, después de la NFL, después de mi vieja, y les agradezco que me den este espacio. Muchas gracias. Padre, queremos dar las gracias porque es riquísimo hacer este gimnasio con las neuronas que nos has prestado. Pero sobre todo lo que queremos, Señor, es verte a ti como el valor último y máximo, de tal manera que nuestra vida se desarrolle en un amor desbordante y creciente y actualizado, dinámico, contigo. Y que nos des la bendición de expresarlo también entre nosotros y hacer nuestras chambas como discípulos, como iglesia, ¿sí? De testificar, todos los etcéteras, que son cosas, bellas con tu presencia. Gracias por este ratito, por quienes nos acompañan a distancia y permite que sigamos en este caminito de trabajo, de razón, pero siempre subordinados a ti, porque por ti somos, vivimos, nos movemos, todo bendito. Oramos por el nombre. Amén y amén. Gracias. No, pues a ustedes. A ustedes. No nos extrañas. Esto manual fue